Hola, vamos a continuar con la guía metodológica La tesis ideal. En el capítulo 4 vamos a ver paso a paso cómo vamos a desarrollar la investigación, es decir, el diseño metodológico. Listo. En primerísimo lugar, lo que tenemos que hacer es o ya haber definido o identificado, de acuerdo a los objetivos de investigación, cuál es la información que necesito para responder mi pregunta de investigación o un objetivo específico. ¿Listo? ¿Cuál es la información que necesito? Y eso me va a decir si necesito datos cualitativos, si necesito datos cuantitativos o si necesito una unión de ambos, es decir, un diseño mixto. ¿Ok? Entonces, dicho esto, vamos al ejemplo de mi tesis de maestría. El primer objetivo era identificar el escenario electoral del municipio X. ¿Listo? Es decir, cuál es su censo electoral, cuántas personas están habilitadas para votar, de esas cuántas votan, en cuántas mesas, cuál es su comportamiento electoral y etcétera. Listo. Esos fueron datos cuantitativos. Ok. Entonces yo dije, ok, será profe, le dije a mi asesor de entonces cuando me respondía, que es cuantitativa, y me dijo, miremos. Otro objetivo era como caracterizar las redes de intermediación política. Y para ello también necesité datos cuantitativos, pero también necesité información cualitativa. Entrevistar a unos personajes políticos, entrevistar votantes, entrevistar alcaldes y exalcaldes, y en fin. Entonces, me supuso información cualitativa. Eso está claro. De lo que resultó que tuve que desarrollar un diseño metodológico mixto. ¿Listo? Pero como decía en la clase anterior, tenía más fuerza o más énfasis lo cualitativo que lo cuantitativo. En esa medida, definí con unos autores cómo operativizar este asunto del escenario electoral y medir los datos que necesitaba para eso, y no otros. Es que aquí está como la clave. Si dije que iba a ser cuanti, definí el marco teórico, operativicé las variables, apliqué el instrumento y recogí la información y validé. ¿Listo? Pero como era quali, tuve la oportunidad de, conforme iba avanzando la investigación, ir encontrando nuevos aspectos, tal vez más relevantes para la misma investigación, y eso me sirvió para ir, digamos, replanteando el marco teórico y otros elementos. ¿Listo? Paola, ¿queda claro eso? Súper claro, profe. Bueno, entonces como ya aquí esto se nos fue por varios caminos, vamos a ver si lo hacemos en una sola clase, espero que sí, y si no, pues lo dividimos, no hay problema. Dicho eso, dicho el paradigma, quali, quanti o mixto, vamos a decirlo así brevemente. Esto fue una discusión, o es una discusión que todavía muchas universidades se dan, y es, si soy positivista, creo que la realidad es una única y está dada, y que yo debo aproximarme a ella con instrumentos objetivos, separando el investigador del objeto de investigación y recogiendo los datos objetivamente cuantitativos, ¿sí? Y estableciendo hipótesis y teorías. ¿Listo? Ok. Entonces eso es como el positivismo. ¿Listo? De otro lado está el paradigma cualitativo, más desarrollado en las ciencias sociales y humanas, que más o menos dice que el sujeto es quien comprende e interpreta la realidad
y actúa o se comporta de acuerdo a ella consigo mismo y con el otro. ¿Listo? Como es el sujeto, es subjetivo, entonces yo tengo que apelar a técnicas o a la narrativa o a la observación participante o a las entrevistas o al análisis de textos o de imágenes, porque necesito es comprender lo que ese sujeto piensa, cree o demás para mi investigación. ¿Listo? Entonces, casi que yo en qué año entré a la universidad, yo mejor me digo, traje como 20 años. Y pues uno el primer semestre le empiezan con esos cuentos y uno la verdad no es que le quede muy claro. Pero sí me quedó muy claro y me llamó mucho la atención siempre. Y es que casi que los cuantitativistas y los cualitativistas, digamos, casi que desarrollan hasta una personalidad y un comportamiento en la academia de acuerdo al paradigma que siguen. Y casi pues que se vuelve una religión, ¿cierto? Y entonces a mí eso me parecía muy curioso. Y yo decía, bueno, pero pues no sé si sea necesario. La verdad yo vengo de un pueblo donde no era necesario eso. En cualquier caso es que cuando ya hablé con el cuando ya leí al profe Roberto Hernández Sampieri, pues es como hablar con un autor. Él proponía la libertad de método y decía, no, es que no nos casemos con los grandes paradigmas, sino que a partir del planteamiento del problema y de la información que necesito para resolverlo, defino el paradigma. ¿Listo? Entonces no per se o a priori yo soy cualitativo o cuantitativo o positivista y de acuerdo a eso entonces casi que determino la investigación. ¿Listo? Dicho eso, para cerrar ese paréntesis un poco teórico, epistemológico, veamos. Mi investigación es experimental, o sea, mi diseño de investigación va a ser experimental, va a ser exploratorio, no se sabe nada del tema, entonces voy a ver cómo es que está la cuestión. Va a ser descriptivo, la tesis de maestría mía en buena medida fue muy descriptiva. Va a ser explicativo, va a explicar un fenómeno, etc. Va a ser de intervención, o sea, porque desde ahí yo también me posiciono sobre cómo es que voy a actuar y cuáles son las herramientas que voy a poder utilizar. Ok. Dicho eso, yo digo, bueno, aquí hay una cosa que nos enreda un poco. ¿Cuál es la población en la cual yo voy a desarrollar mi investigación? Sea cuanti o quali. ¿Listo? Entonces vamos a decir, los habitantes del municipio X habilitados para votar en los años 2011 y 2015. O sea, el censo electoral. ¿Listo? Pero como eso eran, no sé, 3.000, 4.000 personas, esa era mi población, o el universo de votantes, ¿listo? Pero para trabajar, para que los datos sean manejables, yo tomo una muestra. Para eso desarrollo una fórmula estadística. Eso lo vamos a ver en el módulo práctico. De acuerdo a si mi investigación va a ser cuantitativa, mi muestra desarrollo esta fórmula estadística y me dice cuántos sujetos debería encuestar o aplicar un cuestionario, etc. Cuando es para entrevistar, puedo decir que puedo hacer una muestra por conveniencia, o bueno, en fin, eso lo vamos a ver en la parte más práctica del asunto. Entonces, yo voy a decir, si mi método es cuantitativo, si mi metodología es ser cuanti, yo puedo decir que voy a hacer una metodología experimental o análisis de datos secundarios o etc. Si va a ser quali, yo puedo hacer un estudio etnográfico, un estudio de caso, no sé, un análisis cultural inclusive. O sea, voy como bajando. Ya bajé toda esa nube alta del paradigma, de lo quali o lo quanti, lo voy bajando hasta el diseño metodológico. Ya lo bajé a dónde es que lo voy a aplicar, en qué población y con qué muestra voy a trabajar. Ya voy a decir qué método es el que voy a utilizar. El método mío fue estudio de caso, por ejemplo. Y ahora llego a otro asunto que genera confusión, y es las técnicas de recolección de información.
Si mi estudio es quanti, lo más probable es que yo deba desarrollar encuestas, cuestionarios, test, cosas de ese tipo que recojan datos numéricos. ¿Listo? Si en cambio es quali, yo voy a decir que puedo utilizar entrevistas, observación participante, grupos focales, entrevistas a profundidad, no sé, análisis del discurso. Entonces se entiende la diferencia de las técnicas. ¿Listo? La técnica lo que me va a decir es cuál es el instrumento o cómo diseñar el instrumento para recoger esa información. Entonces, de nuevo, si es quanti y si el objetivo es identificar la calidad de vida de una población, por ejemplo, lo más probable es que el Banco Mundial o la ONU o la UNICEF u otras instituciones tengan ya instrumentos, cuestionarios o encuestas diseñadas para identificar eso. Entonces yo no me invento el agua tibia, yo simplemente voy y tomo ese instrumento, tipo cuestionario, con una escala de Likert donde diga, no sé, voy a inventar. A la siguiente afirmación, informe si está muy de acuerdo, en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo o muy en desacuerdo, algo así. Yo sé que ustedes han hecho alguna vez una encuesta de esas por internet. Entonces, ¿cuál va a ser el instrumento? Ese. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, si es cualitativo, voy a hacer una entrevista. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo ideal es tomar y triangular esa información que necesito saber de acuerdo al objetivo de investigación de cómo lo puedo responder. ¿Listo? Elaborar una batería de preguntas que vayan dirigidas a ese objeto. ¿Listo? Pero, y yo por ejemplo para investigación cualitativa recomiendo mucho la entrevista semiestructurada, porque si bien hace unas cosas a priori, establece unas preguntas a priori, da la posibilidad y la apertura de indagar y profundizar temas nuevos que van surgiendo en la conversación con el otro. ¿Listo? ¿Eso queda claro? Entonces, quanti o quali, defino mi técnica de recolección de información y mis instrumentos. También lo vamos a hacer paso a paso, entonces vamos a ver en el próximo módulo práctico. Me pueden incluso dar un comentario, yo necesito diseñar un cuestionario, entonces miramos si lo diseñamos en la clase o una entrevista. Y diseñamos así, como un grupo focal, una entrevista y etc. Luego de eso, esa información queda consagrada en unos instrumentos que son los que aplico. Si es un cuestionario, una encuesta, pues puedo aplicarlo por Google, por SurveyMonkey, no sé qué, que después esa información la vamos a poder subir al Atlas-T, eso lo vamos a ver en el otro módulo, que es cómo vamos a analizar esa información. Mira, entonces, técnicas, instrumentos y técnicas de análisis. O sea, ya fui a campo, la próxima clase es trabajo de campo. Traje información. ¿Qué hago con eso? ¿Quedo sepultado bajo eso? ¿O voy a decir que voy a utilizar un software para la investigación cualitativa como Atlas-T? ¿O voy a decir que voy a utilizar el SPSS? ¿Cómo voy yo, en mis capacidades humanas tan limitadas, para lidiar con un montón de información? ¿Listo? Entonces, está bien si eso nos queda claro aquí, donde vamos a proponer, mire, voy a utilizar el Atlas-T, voy a categorizar la información, voy a triangular, voy a hacer esto y voy a hacer lo demás allá. ¿Cómo vamos? Ah, bueno, no. Entonces, hagamos algo, dejémosla así, solamente hagamos como una nota final sobre estos dos aspectos. Y mejor la dejamos así. ¿Por qué es importante? Porque en el marco teórico, en la clase anterior decíamos, si yo en mi investigación cuantitativa defino que mi investigación va a ser cuantitativa, tuve que definir mi marco teórico previo, y entonces ahora lo voy a operativizar las variables.
cómo se observa esa categoría teórica en la vida real. Listo. Si fue quali, me interesa el asunto de las categorías de análisis o de categorizar la información. Es decir, si yo también defino una categoría como intercambio de favores por votos, que es difícil de identificar en lo cuantitativo, tengo que ver eso, esa categoría, cómo se desagrega hasta hacerlo observable en la vida real. ¿Listo? Ojo, es diferente la operativización, es diferente porque esta es cuantitativa. Aquí lo que yo voy a decir es, de acuerdo a esa categoría de análisis que yo identifiqué como intercambio de favores por votos, voy desagregando hasta encontrar que finalmente hay un compromiso comprobado de que cuando X vota, cuando un ciudadano X vota por, recibe el favor Y. ¿Listo? ¿Se entendió o no? Más o menos. Sí. Listo. Entonces, pilas, porque de aquí depende que la información que yo recolecte y los instrumentos que aplique sean los adecuados o no, me sirvan para responder a la pregunta de investigación o termine hablando de otra cosa cuando al inicio de la investigación prometí algo muy diferente. Yo creo que podemos dejar por ahí entonces. Listo. Vamos a pasar, vamos a mirar, mira, entonces vamos de nuevo aquí al diario del campo de la tesis ideal. El paso 4, diseño metodológico. Entonces todo esto que te acabo de explicar aquí lo vas a poner aquí con tus propias palabras, vas a definirlo, mira, aquí cuál es la población, cuál es la muestra, aquí hay un resumen de lo que te acabo de explicar. Y finalmente, de este capítulo, vamos a pasar, mira aquí, nunca olvides por qué empezaste, ja. Inclusive por qué empezaste a estudiar, ni siquiera por qué hacer la tesis, por qué empezaste a estudiar y vas a terminar esta fase justamente con esta tesis, ¿listo? Con esta operación académica. Paso 5 entonces, vamos a ver el trabajo de campo. Cómo todo esto que acabamos de explicar aquí en términos teóricos y metodológicos, lo llevo a la práctica, lo aplico en la vida real en el campo y vuelvo a la oficina a seguir investigando. ¿Listo? Nos vemos entonces en la clase 5, el capítulo 5, trabajo de campo.